Kaixo, para estrenar el canal de divulgación traigo algo muy especial. Un artículo que se acaba de publicar en Nature y se ha hecho mayormente en Donosti y Murcia. El paper está todavía que echa chispas, no como su protagonista, el neutrino. Es una partícula muy pequeña, tiene una masa por lo menos 2 millones de veces más pequeña que la del electrón. Es tan pequeña que puede atravesar los materiales sin enterarse. Ahora mismo me están atravesando miles de millones de neutrinos que vienen del Sol e incluso algunos que vienen de fuera de nuestra galaxia. Igual es la primera vez que oyes hablar de los neutrinos, pero no va a ser la última, porque son una pieza clave para entender el origen del universo. Las hipótesis aceptadas suponen que en el Big Bang se crearon partículas y antipartículas en una misma cantidad. Sin embargo, el universo que conocemos está hecho de partículas que forman la materia. ¿Y dónde está toda esa antimateria que debería de haber? Pues el neutrino puede ser la clave para responder a esta pregunta. A diferencia del electrón, cuya antipartícula es el positrón, y se conoce desde hace muchos años e incluso se utiliza en medicina, se cree que el neutrino puede ser su propia antipartícula. Es decir, que la antipartícula y la partícula del neutrino son iguales. A este tipo de partículas se le llama fermión de Majorana y fueron hipotetizados en 1937 por el físico Majorana, que por cierto tuvo una vida muy interesante. Pero vamos al grano. ¿Cómo puede ayudar este artículo Made in Donostia a saber si el neutrino es su propia antipartícula? Pues levanta las manos que viene el FBI. Pero no es el FBI que tú te crees. Es la Fluorescence Bicolor Indicator. Es la molécula estrella del artículo. Se ha diseñado, se ha sintetizado y se ha caracterizado. ¿Pero qué tiene de especial? Bueno, pues la cosa es que esta molécula es capaz de detectar el bario, pero no otros metales muy parecidos. Y además lo puede hacer en un entorno totalmente seco y cambia de color de una forma muy especial al detectarlo. Normalmente este tipo de sensores lo que hace es aumentar o disminuir la intensidad de su señal cuando detecta el complejo. Pero en esta molécula lo que sucede es que la señal cambia de longitud de onda. Entonces se puede decir que cambia de color. Más concretamente cambia de color verde al azul. Pero ya sé lo que te estás preguntando. ¿Qué tiene que ver un sensor de bario con unos neutrinos? Pues el concepto es más fácil de lo que parece. Todo depende de la desintegración doble beta sin neutrinos. Este es un evento que hasta ahora es hipotético, pero de confirmarse se podría decir que los neutrinos son su propia antipartícula. Y ya verás cómo ahora te van a encajar todas las piezas. Para comprobar este evento se va a utilizar un isótopo de xenón, que cuando se desintegre mediante la doble beta se convertirá en un isótopo de bario. Lo que sucederá es que dos neutrones se desintegrarán para dar lugar a dos protones. Y al hacer esto hay dos opciones. Una, que suelten dos antineutrinos y dos electrones. Y la otra opción es que los antineutrinos sean su propia antipartícula y entonces no se generen y solo se produzcan dos electrones. Y aquí está el quid de la cuestión. No hay ningún otro proceso radiactivo que genere dos electrones y un isótopo de bario. Entonces, si se detectan estas dos cosas al mismo tiempo, ¡eureka! Sabemos que el neutrino es su propia antipartícula. Por eso es tan importante una molécula como la FBI. Pero no ha sido nada fácil diseñarla ni sintetizarla, y además de caracterizarla, se ha tenido que averiguar cómo ponerla en una monocapa para poder hacer el sensor. Y después crear un microscopio que sea capaz de detectar el cambio en una sola molécula de esa monocapa, que para eso los de Murcia son unos cracks. Bueno, y ahora que todo esto se ha conseguido, ¿cuándo sabremos si el neutrino es su propia antipartícula? Este trabajo forma parte del proyecto NEXT. Y no tiene nada que ver con aquel programa de televisión. El experimento final se hará en Huesca, en el laboratorio de Canfranc. Este laboratorio está bajo tierra, a unos 850 metros, casi nada. Esto es para evitar la radiación exterior. Y aparte de los neutrinos, también se está investigando la materia oscura. Pero esto ya lo dejamos para otro capítulo. Espero que te haya gustado el tema.
A partir de ahora empezaré a subir más vídeos de divulgación, así que puedes suscribirte, que es gratis y me da muchos ánimos. Recuerda también que hay un montón de personas haciendo divulgación muy buena en euskera, castellano e inglés, tanto de ciencias naturales como de sociales. Así que si no te apetece pagar Netflix este mes o no quieres encender la televisión, te dejo en la descripción una lista de canales que lo hacen estupendamente. ¡Agur!